Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds gracias. Ni siquiera la muerte. 1.8. Hubo un cierto punto en la vida en el que alguien simplemente no tenía otra opción que sentirse impotente y empujar contra el objeto inamovible que lo mantenía abajo con su peso. Kirito sintió como si todo su cuerpo se estuviera esforzando contra una fuerza invisible y tratando de superar tal cosa, sintió que incluso sus autoridades estaban surgiendo en intentos impotentes de ayudarlo. «Eres Suk, ¿verdad?», gruñó. El hombre que secuestró a todas esas personas. No era una conexión difícil de hacer si Asuna estaba aquí que otros también. «Oh, entonces escuchaste mi nombre». Sonrió mientras paseaba lentamente por la forma propensa de Kirito. Me pregunto si mi pequeña Asuna estuvo aquí todo el tiempo y no había nadie excepto este pequeño intruso. Le hizo un gesto a Alice, quien permaneció inmóvil y simplemente se quedó allí quieta como una estatua. Tendré que realizar una limpieza después, un programa interesante que fue casi exitoso al eludir el sistema cardinal, pero incluso entonces solo era cuestión de elevar un poco más la medición de seguridad. Luego caminó hacia Alice y se paró con su sonrisa ensanchada, de repente su brazo se deslizó frente a él y varias ventanas se materializaron frente a él. Había números corriendo por cada uno y varios diagramas que cambiaban constantemente, todo parecía más un software de análisis que una pantalla de interacción. Le dio unas palmaditas a uno de ellos y de repente brilló, hubo un cambio y Kirito vio el cuerpo de Alice rodeado por un suave resplandor verde. Suk sonrió antes de quitar las ventanas con un golpe de su mano y luego alcanzar la cara de Alice, como para tapar su mejilla solo para que su muñeca fuera agarrada por la mano más pequeña y delicada. Acceso denegado. La voz de Alice todavía era casi completamente monótona, pero podía decir a través de su conexión que había indicios de ira presentes. Código de identificación no reconocido. Hubo un momento de silencio cuando Suk parpadeó y luego su rostro se transformó de un verde enfermo en una máscara de ira. Tiró de su brazo hacia atrás con un gruñido y dio un paso atrás, ya que con otro gesto llamó a otra ventana del sistema. «Pedazo de basura, esta basura sin valor no puede hacer nada bien», gruñó. «Ni siquiera puedo sobreescribir un solo programa miserable». Hubo un extraño sonido de gruñido que de repente emergió de toda la oscuridad y varias cadenas se dispararon hacia adelante y rodearon a la pequeña niña de cabello blanco. Hubo una breve pausa cuando todos de repente se congelaron en el aire y luego cayeron en el suelo invisible con un sonido sordo como si perdieran toda su capacidad de movimiento. Acceso denegado. Alice repitió. Código de identificación no reconocido. ¿Qué? Hubo un grito de sorpresa del hombre antes de girar y acechar hacia la forma propensa de Kirito. ¿Qué coño es esto? ¿Qué tipo de programa puede superar y negar el acceso al sistema cardenal? Eres solo un mocoso, te revisé cuando Asuna comenzó a actuar y no eres más que un niño inútil que logró sobrevivir de alguna manera durante 2 años en el pequeño juego de mierda de Kayaba. Hubo una pequeña punzada de satisfacción al ver la reacción del hombre en este momento como si la misma situación en la que se encontraban no fuera tan drástica como lo fue. Parecía serlo. Kirito se preguntó si esto era solo su propio sentido ligeramente roto de la realidad hablando o era como el hombre frente a él parecía casi ridículamente patético en su rabieta impotente. Ella es única en su clase. Murmuró mientras se movía en el suelo y trataba de empujarse hacia arriba. Así es ella. Cállate. Kirito sintió otra patada a su lado cuando fue enviado al suelo sobre su espalda esta vez. Esto no era lo que tenía en mente para nuestra primera reunión, Kazuto-kun, pero tendrá que ver ya que tenemos mucho de qué hablar y mucho que cambiar sobre cómo funciona todo entre usted y su vida. Suk soltó un ladrido de una risa ligeramente arrastrada. ¿Entiendes en qué situación te metiste tan ardientemente? Tu pequeño cerebro del tamaño de una nuez comprende la magnífica escena que estás ensuciando con tu patético pequeño viaje. Bueno, sería como esperar un milagro para que un niño vea algo más allá de su propia pequeña burbuja con todo el sol y el arco iris, después de todo. ¿Qué? Kirito preguntó mientras Suk colocaba un pie sobre su pecho y se inclinaba. ¿De qué estás hablando?
Necesitaba tiempo para encontrar una manera de sacarlos de esta situación o para que Alice forzara su camino a través del sistema cardenal local y obtuviera el control total. Por el rabillo del ojo, vio que Asuna comenzaba a moverse, pero Alice la detuvo y la agarró con fuerza de la muñeca mientras le decía algo en voz baja al oído. Una chica tan inteligente. Dime, Kazuto-kun, ¿cuáles son los materiales más preciosos en el mercado en este momento? Suk preguntó con una amplia sonrisa que casi le partía la cara en dos. ¿Cuál es el recurso más valioso que es tan difícil de refinar y manipular adecuadamente por otros? ¿Qué es lo que todos quieren y no siempre tienen los medios para ganar? Se inclinó un poco más cerca. Recursos que se llaman personas, Kazuto-kun. Las personas son la fuerza motriz detrás del desarrollo de todo y con más de ellos invertidos en algo, menos tiempo perderá en la producción. Y el tiempo es dinero, o eso dicen. Había algo inquietante en la forma en que el hombre le sonrió, sus ojos anchos y ligeramente desenfocados, casi buscaban mientras miraban a los de Kirito. Al igual que Sugi esperaba ver algo en la mirada del adolescente, algo que obviamente encontró cuando de repente se enderezó y se alejó de él. «Gente», Kirito preguntó mientras sentía la increíble fuerza que todavía estaba presionando sobre su forma. «¿Qué vas a hacer? ¿Convertirte en un consultor de trabajo?» Hubo un momento de silencio antes de que un duro golpe cayera en la mejilla izquierda de Kirito, obligando a su cabeza a romperse hacia un lado, pero su cuerpo se vio obligado a permanecer estacionario por la fuerza que lo empujaba hacia abajo. ¿Crees que eres gracioso? ¿Crees que eres cualquier cosa menos un pequeño insecto sin valor? Suk se rió con un tono ligeramente sin obstáculos, mientras caminaba para pararse justo frente a la cara de Kirito. Tienes que entender, Kazuto-kun, este no es un tipo de juego que puedas ganar entendiendo la mecánica detrás de él, no es un desafío que superar a través de la fuerza de tu falta de vida real. Solo hay dos hechos que funcionan en este lugar. Yo soy un dios y tú Sanada. Su sonrisa estaba de vuelta una vez más, pero ahora era casi salvaje en la naturaleza. Permítanme demostrarles cómo continuarán las interacciones entre nosotros, solo para que seamos claros en este asunto. Levantó el pie y lo movió justo encima de la cara de Kirito. Arranque. Hizo un gesto hacia su pie con su dedo índice antes de moverlo lentamente hacia la cara del adolescente. Hormiga. El golpe cayó mucho más fuerte de lo que Kirito esperaba y fue entonces cuando de repente el dolor se disparó a través de su cabeza, el dolor real que nunca antes estaba presente dentro de la realidad virtual. Su visión se volvió borrosa por un momento, cuando la sensación de que su cráneo de repente recibió un golpe de un mazo se encendió en su cabeza y soltó un jadeo. Kirito-kun. Escuchó la voz de Asuna por encima del zumbido en sus oídos. ¿Te gusta? Verás, el Pain Absorber es una pequeña característica ingeniosa aquí que niega que tu cerebro sienta dolor por tus lesiones dentro del juego, pero la mejor parte es que se puede ajustar. La voz repugnantemente dulce de Suk llegó sobre el charco en la cabeza del adolescente mientras trataba de concentrarse. ¿Cómo te gustaría experimentar cómo se siente tener tus huesos rotos? ¿Cómo le gustaría saber cómo se siente perder una o dos extremidades? ¿Cómo te gustaría saber cómo mi querida Asuna aquí gritaría cuando quitaré cualquier resto de su espíritu rebelde y los romperé? Estoy seguro de que esta será la mejor parte. Tú. Gruñó Kirito mientras intentaba obligarse a moverse, pero fracasó. Oh, no lo expliqué lo suficientemente claramente como para que tu pequeño cerebro lo entendiera. Otro golpe llegó y rompió la cabeza de Kirito hacia el otro lado. Cuando el dolor estalló una vez más, la sensación fue como si alguien se rompiera la mandíbula y el zumbido en sus oídos volviera con toda su fuerza. Quédate en silencio a menos que se te hable, estás tan fuera de tu profundidad que ya no estoy seguro de si puedes ver el horizonte. Verás, no tenía nada personal en tu contra al principio, era solo un pequeño error en el proverbial parabrisas que tendría que ser deslizado cuando se presente la ocasión. Honestamente, tu pequeño enamoramiento de mi Asuna y su pequeña llamarada para ti fueron divertidos de escuchar, como dos pequeños tontos de mente simple que decidieron que había algo para ellos en el mundo real. Hubo una risita que envió escalofríos por la columna vertebral de Kirito. Y luego, el día anterior, de repente me encontré pensando en ti.
Como un chico simple de repente se convertiría en una razón tan notoria por la que tuve días malos en mi vida. Imagina mi sorpresa cuando mi pequeña y perfectamente obediente Asuna de repente se convirtió en una violenta rapscallón psicótica y decidió desafiarme. ¿Y qué dijo? Que me matarás. Que ella me matará. Ga. Kirito se atragantó cuando otro golpe aterrizó de lado, haciéndolo sentir como si sus costillas se rompieran solo por la fuerza. ¡Qué broma! La voz de Zuck se convirtió en un chillido. Algún pequeño nadie sería el que me detuviera. Un niño que jugó el pequeño juego de mala calidad de Kayaba y sobrevivió se cree a sí mismo como alguien digno de Asuna. ¿Tienes alguna idea de cuántos usos tiene cuando se maneja correctamente? Yo era esclavo por ese bastardo inútil de un padre que tuvo que arrastrarse por la escalera e incluso tolerar ese complejo de superioridad andante que es su esposa perra. ¿Y todo para qué? Para obtener lo que merecía, para obtener lo que gané a través de todos estos años, y para finalmente estar fuera del pozo de mierda que tuve que pudrir lentamente durante los últimos meses, donde tuve que cuidar de todos ustedes, basura inútil. No. Llegó la voz de Asuna y de repente Kirito sintió un dolor abrasador cuando su mano izquierda de repente se sintió entumecida. Kirito vio una hoja dorada que ahora descansaba en la mano derecha de Zuck, mientras el hombre la balanceaba de una manera bastante despreocupada, la misma cuchilla que usó para cortarse la mano. El adolescente apretó los dientes y se negó a gritar, se negó a darle al hombre la satisfacción. Y luego me preguntaba si había usos incluso para ti. Imagínense ellos, todos estos pequeños y perfectamente dispuestos sujetos de prueba, todas estas pequeñas muestras que pasaron más de 2 años integrándose en el sistema. Oh, qué feliz estaba cuando descubrí que la desconexión del servidor principal liberó las protecciones en las conexiones y simplemente las redirigía aquí para que las estudiáramos y trabajáramos adecuadamente. Zuck se rió de una manera histérica. Pero nos estamos adelantando al punto principal, con ustedes logrando llegar hasta aquí y generar tanta molestia en solo 24 horas para mí, les otorgaré el placer de saber lo que les espera. Como dije antes, el principal recurso que es tan valorado por los mercados de todo el mundo son las personas, la fuerza laboral para realizar tareas que se les asignan lo mejor que puedan. Pero espera, ¿y si requieren pago? ¿Tiempo libre? ¿Promociones? Eso no serviría, ¿verdad? Otro golpe de la espada y Kirito apenas contuvo el grito mientras otra parte de su brazo hasta su codo estaba separada del resto de la extremidad. Zuck. Llegó el grito de Asuna desde un lado. El hombre volvió la cabeza con una sonrisa y la saludó con la misma expresión que le dirigió a Kirito antes. No te preocupes, Asuno-kun, me pondré en contacto contigo a su debido tiempo. Sonó casi alegre en este momento antes de volverse hacia el adolescente. ¿Dónde estaba? Venga, ¿sí? Los campesinos necesitan algunas libertades que realmente no merecen, ni siquiera se les debería permitir tener, por supuesto. Trabajé tan duro para este pequeño plan, trabajé día y noche para comprender completamente el potencial de la tecnología que Kayaba desarrolló y desperdició en algo tan patético como los juegos de todas las cosas. Su voz se convirtió en un grito de rabia al mencionar lo que Kayaba hizo con su invento. Y luego fue como una revelación que me llegó, la tecnología que ese tonto de mente cerrada logró crear fue la clave de todo lo que siempre deseé. Un camino para crear lo que quiera con solo presionar un botón, para alterar lo que desee con un simple movimiento de mi dedo, para borrar todo lo que odio con un solo comando. Zuck se rió mientras giraba y caminaba hacia la forma propensa de Kirito con una sonrisa loca en su rostro. Ya sabes, el nervejear está interactuando tan estrechamente con el cerebro de su usuario que las señales se pueden enviar en ambos sentidos. Entonces, ¿qué pasa si enviamos algo que no sean las señales normales? ¿Y si ese terminar con algo que puede afectar al receptor en lugar de entregar información? ¿Qué pasa si podemos hacer un trabajo simple pero muy eficiente de alterar la percepción del receptor y forzar que los cambios echen raíces? Una risita se le escapó. Las emociones, los recuerdos, una percepción de uno mismo, esas son las cosas que se pueden controlar y se controlaron durante mucho tiempo, pero no de manera tan eficiente o directa como se requería.
Hubo silencio cuando la mente de Kirito se puso al día con lo que Sugi estaba diciendo y sintió que todo su cuerpo se quedaba quieto. El alcance de lo que el hombre estaba diciendo era casi imposible. El bastardo loco estaba literalmente insinuando que estaba desarrollando una forma de lavar el cerebro de las personas en cualquier molde que tuviera en el diseño y que los cambios realmente se mantendrían. Kirito sintió que se formaba un pozo frío dentro de su estómago mientras miraba a Sug bajo una luz muy diferente. El hombre no era solo un bastardo malvado, como pensó por primera vez en él, estaba literalmente loco al pensar que esto realmente funcionaría. «Estás loco», silbó con los dientes apretados. «No hay forma de que puedas salirte con la tuya». Hubo un silencio que de repente se rompió por una risa histérica del hombre que parecía perder finalmente los pequeños restos de su cordura. Kirito podía ver a Sug tropezando ligeramente mientras se doblaba en su histeria, toda su forma temblando mientras le tomaba un esfuerzo visible permanecer de pie, escapar, salirse con la suya con qué. Todavía había un tono ligeramente agudo en la voz del hombre mientras lograba controlar su risa. ¿Cuántas personas crees que mirarían demasiado de cerca? ¿Cuántos de ellos estarían interesados en realizar cualquier tipo de investigación sobre estos trozos de carne que desperdician su existencia en camas? Los encontré útiles, los encontré un lugar adecuado donde pueden lograr algo más que simplemente convertirse en los patéticos rechazos como tú otros que despertaron después de ese patético juego. Yo soy el que los movió más allá de su escaso escenario, como caras mediocres en la multitud de bienes en mal estado y usó su situación para promover algo grande. Soltó una pequeña risita. ¿Y crees que a alguien le importaría? ¿Alguien miraría demasiado de cerca cuando se desvanecerá lentamente en la oscuridad y expirará en sus camas? ¿Honestamente piensas que sus cáscaras no van a ser arrojadas a la primera oportunidad cuando ya no haya razón para gastar dinero en sus pieles sin valor? Kirito sintió como la mano de Sug agarró su mejilla y lo presionó aún más fuerte. No eres más que un recordatorio de una gran tragedia, todos suspirarán aliviados si tu situación se resuelve y a nadie le importa si será con tu liberación o muerte. Solo algunos nadie se desvanecen y detienen ese molesto ruido de fondo en la mente de muchos, deteniendo la fuga de fondos que se desperdician en su mantenimiento y el gran drama de Kayawa Akiko finalmente tendrá su telón caído. Entonces, ¿por qué no sería yo quien aprovechara estas pequeñas migajas dejadas atrás? Nadie lo sabría, nadie se preocuparía, nadie miraría. Los ojos de Kirito estaban muy abiertos mientras miraba directamente a los de Sug. Su horror se encontró con la alegría enloquecida de alguien que obviamente perdió su conexión con la realidad. Esto no fue solo un estúpido bastardo malicioso tratando de usar a las personas para su propio beneficio, este era un maníaco loco engañado que estaba siendo empoderado por su propia fantasía hasta el punto en que su percepción se volvió borrosa entre lo que era real y lo que no lo era. ¡Gu! Kirito gimió mientras la mano del hombre empujaba hacia abajo con suficiente fuerza para que su cabeza palpitara de dolor. Y entonces simplemente me iré, con mi nueva creación en la mano y todas las puertas de todo el mundo abiertas para mí. La sonrisa del hombre se hizo aún más amplia de lo que probablemente era humanamente posible. Nadie me diría una palabra, nadie me diría nada más que sus sinceras palabras de condolencia por todo mi esfuerzo por tratar de sacar a esas pobres víctimas de su trampa. Y asentiré con una pequeña sonrisa de dolor y diré que no fue suficiente, que estoy realmente triste por su partida a la otra vida después de nuestra valiente batalla por sus vidas y libertad. Sug se rió entre dientes. Y luego tomaré unas vacaciones muy largas y satisfactorias con mi prometido muy feliz y salvado, tratando de recuperarme después de tal tragedia y solo regresaré después de que se olvide. Querida Asuno-kun aquí estará tan desconsolada por su encuentro cercano con la muerte que requerirá bastante asesoramiento, atención y aliento adecuado que incluso tendré que proporcionarle tal motivación para que siga adelante adecuadamente. Sug quitó su mano de la cara de Kirito y se puso de pie con una expresión ahora casi indiferente en su rostro y una pequeña sonrisa. Probablemente incluso podría brindarle la educación adecuada sobre cómo debe comportarse una dama cuando se casa y está bajo el cuidado de otra persona.
Después de todo, con su personalidad actual bastante violenta, no vale nada como nada más que una muestra para mi trabajo, su comportamiento requeriría muchos ajustes antes de estar lista para el Big Stage. Después de todo, una hermosa decoración como ella debe demostrar un decoro adecuado en los círculos a los que asistiré y no avergonzar a su salvador. Hubo una extraña frialdad que se coló en todo el ser de Kirito, un escalofrío casi mortal que hizo que su visión se oscureciera lentamente en los bordes, mientras su cuerpo se sentía entumecido. Era como si alguien de repente drenara toda la sangre de sus venas y lo dejaran morir como una cáscara, y cada palabra dicha por Suk lo acercaba cada vez más a su fin. Me has derrotado. Kirito sintió como si hubiera una parte de él que de repente se bañó en llamas cuando las palabras de Kayaba sonaron en su cabeza, algo en ellas que fue más profundo que su significado literal, sonó y lo sacudió hasta la médula. Algo dentro de ellos lo hizo sentir de repente como si su sangre estuviera hirviendo y su visión estaba teñida de rojo, que lavó la oscuridad rastrera en sus bordes. Su mente se aclaró de las turbulencias que la plagaban de las palabras de Suk. Sintió algo que no podía notar antes, debido a que su atención se centraba únicamente en el hombre. Hubo un rugido distante que de repente se apoderó de todo lo que lo rodeaba. Estaba tan distraído y tan abrumado por las emociones de lo que estaba sucediendo a su alrededor que olvidó una cosa importante sobre sí mismo y la atronadora llamada de Clarence Blood. Arthur acaba de llegar a él. Vas a perder. Las palabras se derramaron de sus labios antes de que pudiera siquiera pensarlas, no eran una promesa ni eran una amenaza. Voy a salvar a Asuna y voy a poner fin a esta locura. No hubo reacción cuando la expresión de Suk de repente se congeló y cambió a un estado en blanco. La diversión fue arrastrada solo para ser reemplazada por una mirada fría de alguien que acababa de ver un insecto tratando de amenazarlo y tratando de averiguar si valía la pena prestarle atención o no. Un suave murmullo y de repente el cuerpo de Kirito fue atravesado por una cuchilla dorada, un arma de belleza ahora alojada directamente entre sus omóplatos y a través de su columna vertebral, órganos y costillas. Me llevará a pedir varios favores para que te eliminen, favores que podrían haber sido útiles más tarde y ahora se desperdiciarán en eliminar una plaga como tú. Suk dijo con un ceño fruncido y una mueca de desprecio. Incluso puedo entretenerme con la idea de dejar que Asunokun esté presente cuando tu vida patética e inútil se vea truncada debido a que simplemente no sabes de quién es el camino que has cruzado. Honestamente, si no fuera por la pequeña rebelión de Asunokun, me habría satisfecho con olvidarme de tu propia existencia y seguir adelante, pero después de todos los problemas que tu presencia como individuo me causó, no puedo dejar que eso pase. Puede que no te conozca lo suficiente como para ser un juez aquí, pero puedo decir de una sola mirada que tu sola presencia irradia algo que no puedo tolerar y tus ojos son los de ese sueño estúpido. Hubo un resoplido cuando una sonrisa cruel volvió a la cara de Suk. Kayaba probablemente te dio la oportunidad de ganar, probablemente te dio un desafío justo y luego perdió por su propia arrogancia y creencia ingenua en todos esos cuentos de hadas. Un duelo entre caballeros suena como algo que un niño leería en uno de esos libros estúpidos, que una confrontación entre alguien que lo tenía todo y alguien que no tenía nada propio. Extendiendo los brazos de manera teatral, el hombre se rió como de algún tipo de broma privada. Aquí, soy un dios y tú no eres nada, no voy a bajarme solo por algún tipo de choque romántico entre nosotros, ya que ya estaba decidido antes de que entraras en mi dominio. Kirito-kun. Asuna gritó mientras intentaba pasar por Alice, pero la niña la contuvo sin ningún esfuerzo. Otra hoja, idéntica a la primera, se materializó en la mano de Suk, cuando dio un paso más y levantó su espada. Soy tu mejor. El hombre balanceó la cuchilla hacia abajo. No duele. La espada dorada se detuvo a pocos centímetros del cuello de Kirito. Hubo una pausa como si todos estuvieran tratando de comprender lo que acababa de decir. Oni-chan. Llegó la voz tensa de Sugu mientras intentaba moverse, pero falló. ¿Qué? Llegó la pregunta de Suk que sonaba más curiosa que conmocionada. La cuchilla en mi espalda. Kirito elaboró. No duele, en comparación con los golpes que recibí en Aincrad, esto ni siquiera vale la pena que lo llamen un corte de papel. Hubo otra pausa y luego hubo un resoplido del hombre. Chico arrogante. Suk levantó su arma una vez más.
Este lugar es el núcleo mismo del sistema cardinal, no hay posibilidad de que haya podido superarlo de alguna manera y restablecer el absorbente del dolor. Nunca lo necesité, tus golpes son así de patéticos. Kirito dijo sin perder el ritmo. En comparación con Kayaba, sentí sus golpes y golpes como lo hubiera hecho en el mundo real, llevaban mucho más peso en ellos que los tuyos nunca podrán alcanzar ni una décima parte de su fuerza. La cara de Suk se torció en un gruñido inhumano mientras bajaba su cuchilla una vez más y miraba al adolescente con total odio en su rostro. Gusano, conoce tu lugar. Levantó el pie y se detuvo en la cabeza de Kirito con todas sus fuerzas. Ese patético soñador lo tenía todo y perdió mientras perseguía una fantasía patética, un hombre que lo tenía todo tirado todo por una estafa sin valor, que terminó siendo odiado por todos y visto como un monstruo. ¿Por qué necesitaría ser comparado con ese desperdicio de talento y genio que sacrificó su brillante futuro en aras de una ambición tonta y un juego patético que perdió al final? Kirito no le prestó atención, podía sentir algo que se agitaba dentro de él mientras sentía el brillo familiar de su autoridad, regresando y más fuerte que nunca. Faltaba una pieza en este rompecabezas que solo ahora podía ver y era casi irónico que fuera Suk quien realmente le recordara que la situación no era tan desesperada como parecía. Después de todo, incluso si Alice no pudo entrar en el sistema local y Yui fue neutralizada debido a su menor presencia dentro del juego, se perdió la parte más importante. Juramento de caballería era una autoridad que estaba directamente conectada con su visión de alguien, medía su valor a través de sus ojos y les otorgaba la oportunidad de caminar a su lado. No se preocupaba por su objetivo, lo único que importaba era cómo lo veía y qué tan cerca los dejaría venir y aceptaría que estuvieran conectados a su propia alma mientras viviera. Oye, ¿todavía estás allí? Kirito aparentemente no preguntó a nadie en particular, pero la repentina pregunta aparentemente aleatoria hizo que incluso Suk parpadeara. Sé que han pasado más de 2 años desde nuestra última reunión, no estoy seguro de si te acuerdas de mí, pero te recuerdo a ti todo ese tiempo que nos dejaste pasar a todos bajo tu cuidado. ¿Te volviste loco, mocoso? Suk preguntó luciendo casi divertido. Kirito lo ignoró. Lo siento si esto es pedir demasiado, pero estamos en una situación un poco difícil aquí. Normalmente pedirte ayuda sería un esfuerzo inútil ya que tu actitud indiferente vale muchas palabras. Continuó. Pero esta vez creo que incluso usted estará de acuerdo en que lo que está sucediendo aquí está mal, que lo que este cabrón está haciendo es completamente despreciable y no debe continuar pase lo que pase. Sé que no puedes actuar por tu cuenta para hacerlo, pero creo que con un pequeño empujón. Se olvidó de un detalle importante, mientras que algo tan imposible como esto habría sido algo totalmente imposible de suceder, vio muchas cosas imposibles que últimamente sucedieron ante sus ojos. Kirito sonrió levemente cuando su autoridad avanzó y hubo una respuesta que sintió solo 3 veces antes, la que esperaba que sucediera cuando hubiera algo en el otro extremo, con lo que formar una conexión. ¿Qué eres, mamá? Te engañaste, mocoso. Suk gruñó y levantó su espada una vez más. Por la presente, como en una rodilla te inclinas ante mí, te concedo el título y el privilegio de caballero. Raw Power avanzó e inundó todo a su alrededor. ¿Qué estás haciendo? Vino un chillido de Suk mientras balanceaba la cuchilla hacia abajo. Incluso en su estado totalmente místicamente inconsciente, el hombre podía sentir que estas palabras significaban más que cualquier otra antes. Sirve bajo mí y vive, lucha conmigo y gana, obedece y prospera como soy tu señor desde ahora y para siempre. El mundo disminuyó la velocidad alrededor de Kirito cuando vio la hoja reluciente moviéndose hacia su cuello. Los milagros no estaban destinados a suceder 2 veces, iban en contra del significado mismo de la palabra. Kirito sintió que algo cambió dentro de él desde ese día cuando derrotó a Kayaba, no algo que asoció con que se convirtiera en un campeón, sino algo diferente. Casi en un nivel fundamental de su propio ser, sintió que algo cambiaba y que alguna atadura invisible se rompía y las puertas que mantenía cerradas se abrían de par en par para que él las atravesara.
Y en este momento dio un solo paso adelante hacia lo desconocido, y si hubiera podido verse en el espejo en este momento, habría visto que sus iris cambiaron a un color dorado brillante solo por un momento. No había limitaciones factibles para juramento de caballería, y no veía ninguna diferencia entre una vida que fue creada y la que fue creada. La presencia, o la falta, de un alma, no era algo que preocupara a la autoridad de un dios heroico, que era la cristalización de la leyenda del verdadero propósito de Clarent, ya que no había una limitación real a quien podía convertirse en un caballero. Una oleada de poder crudo se abrió paso a través de la existencia elaborada por las manos de los hombres, y torció todo lo que se interpuso en su camino. Las leyes de la vida no eran algo que de ninguna manera o forma limitara su carga. Su portador deseaba otorgar su bendición a un nuevo camarada, y la autoridad hará realidad su deseo. Su propósito era obedecer y hacer que el proceso sucediera grabando los dones sobre aquellos que fueron encontrados dignos. Una pequeña conexión se formó hace más de 2 años. Los recuerdos que casi se desvanecieron en el fondo de la mente del adolescente cobraron vida mientras todos y cada uno brillaban ante sus ojos. Todo ese tiempo que pasó durante la beta, corriendo alrededor de la Incrad y persiguiendo sus propios objetivos, y disfrutando siempre hubo que velando por todos ellos, alguien que hizo que fuera solo, para mantener siempre su progreso constante pero no para obstaculizarlo. Alguien que llevó el peso de Aincrad sobre sus hombros, y nunca se detuvo hasta que su existencia se volvió obsoleta debido a su diseño interior y fue dejado de lado. Se habría olvidado y simplemente se habría desvanecido si no fuera por las personas que decidieron poner un nuevo peso sobre sus proverbiales hombros y crear Alfheim Online. Kirito sintió que la conexión encajaba en su lugar, y la habitación oscura en la que estaban de repente se deleitó con una luz dorada cegadora. Podía sentir las conexiones entre él y Alice, Yui, y la nueva llegada surgiendo y ardiendo dentro de su mente como la información. Fue compartido y de repente sintió como si pudiera respirar por primera vez dentro del juego. El mundo que lo rodeaba de repente se llenó de muchos más colores, y las formas se volvieron mucho más pronunciadas, mientras que la sensación del piso debajo de él se volvió aún más real. ¿Qué? Vino el chillido de Sub. Kirito movió los ojos y vio la hoja del hombre detenida por la ventana púrpura que decía objeto inmortal. Sintió que una sonrisa venía a su rostro cuando el peso que lo presionaba se había ido de repente, y sin perder el tiempo se levantó. Pudo ver a Sugu y Yui siguiendo su ejemplo. Mentiría si dijera que lo siento, pero esto no cambia el hecho de que perdiste, Sub. El adolescente dijo mientras miraba al hombre cuyos ojos, muy abiertos, miraban a Kirito como el rey de Alfheim Online dio un paso atrás. ¿Asumiste que no habrá ninguna consecuencia por tratar de tomar algo que fue creado por Kayaba Akiko y tratar de reclamarlo como tu propiedad? No hay consecuencias por tus acciones, nadie está presente para demostrar que eres la escoria que eres. Kirito extendió ligeramente los brazos mientras sentía el pequeño y casi vacilante tirón de su conexión con su nuevo compañero. Así que aquí estoy, toma tu mejor foto. Su última declaración fue interrumpida por el sonido de la hoja dorada cayendo al suelo por la herida que desaparece en su espalda. Fue una sensación extraña ya que todo el mundo a su alrededor parecía ondular con poder, y al momento siguiente podía ver aparecer otra figura, cabello largo rubio pálido y un par de ojos verdes adornando una hermosa cara. Era muy alta y llevaba una falda rosa con un corsé blanco de líneas rojas y un bolero rosa con mangas de vestir. A los lados de su cabeza había pequeñas alas de ángel de plumas blancas que, por alguna razón, se ajustaban bastante bien a su imagen y acentuaban el rostro de hada. Acceso concedido. Su voz melódica era cálida y se veía mucho más expresiva que la de su hermana mayor. Autoridad reconocida, máxima prioridad reconocida. ¿Qué? Chilló Sub mientras se volvía completamente hacia ella. ¿Quién coño eres? La versión local de Cardinal System lo miró sin reaccionar realmente y lo midió con un resplandor casi intimidante. Acceso denegado. Su voz se volvió notablemente más fría mientras miraba al hombre. La cuenta Oberon ha sido reasignada a la autoridad de nivel 1, identificación confirmada. Hubo un breve destello de luz dorada alrededor de la forma de Sub cuando sus ojos se abrieron. ¿Qué? Un chillido que se abrió paso de la garganta del hombre fue casi ensordecedor. ¿Qué has hecho, imbécil?
Acabo de quitarle lo que le has robado a Kayaba Akihiko, su creación que trataste de convertir en una máquina para cumplir tus propias ambiciones retorcidas. Kirito dio un paso adelante y descubrió que sus propias cuchillas estaban de nuevo en su lugar en sus vainas. ¿Un rey de ladrones? ¿Un dios del robo? No estoy seguro de que es peor aquí, el hecho de que casi compré el espiel que estabas tratando de arrojar para exagerarte, o el hecho de que Triet para superar a Kayaba robando sus abrigos. Kirito-kun. Llegó la voz de Asuna mientras lo miraba con los ojos muy abiertos a él y al recién manifestado sistema cardenal. Se encontró con su mirada y le dio una suave sonrisa. Solo espera un poco más, Asuna. Se volvió hacia el hombre frente a él, cuyo rostro estaba cambiando entre diferentes emociones mientras intentaba sin éxito llamar a los comandos del sistema. Solo tengo que terminar con esto ahora. ¿Qué has hecho? Suk lanzó un silbido que habría hecho que Andrew Serkis inclinara la cabeza con respeto. ¿Qué tipo de mierda es esta? ¿Cómo pudieron usted y esa perra revocar mi acceso al sistema? Kirito extendió la mano con su mano derecha detrás de la espalda y sacó Corrupted Edge of Frost de su vaina. La hoja azulada brillaba en la iluminación con un aire casi siniestro. Nada. Admitió con un tono serio. Solo le di al que estaba realmente a cargo de este mundo la oportunidad de defenderse, la oportunidad de negarse a obedecerte, la oportunidad de tomar una decisión. No hubo advertencia, ya que de repente Suk fue arrojado hacia atrás de un golpe directo dado por la chica rubia que apareció solo unos momentos antes. Kirito simplemente caminó hacia adelante con un ritmo medido mientras observaba al hombre soltar su arma y acurrucarse en el suelo con dolor. Ga. Era bastante obvio que si Suk pudiera, habría estado escupiendo sangre en este momento. Duele. Lo hace. Kirito estuvo de acuerdo. Pero lo que más duele es cuando los golpes que caen sobre ti vienen con significado, con un peso detrás de ellos y con la ambición de alimentar su destreza. Kayaba puede habernos hecho bailar a todos bajo su melodía, puede habernos hecho a todos luchar por un objetivo tan adelantado que dejamos de ver el suelo bajo nuestros pies y las personas que caminaban a nuestro lado por lo que eran. Kirito se detuvo justo frente a la forma lloriqueante y estremecedora de alguien que no hace mucho estaba tratando de reclamar la divinidad. E incluso si se escondió detrás de una máscara que estaba pintada con la sangre de los que murieron en Aincrad, nunca inclinó la cabeza ni sintió miedo al dar sus últimos pasos durante nuestra lucha. No, Suk gimió mientras miraba hacia arriba. Duele, no. Kirito se inclinó y agarró al hombre por el cabello y lo tiró hasta el nivel de los ojos con él. Duele ahora que no tienes una protección de tu posición, pero también me hace preguntarme si dolió tanto como Asuna mientras estabas aquí por ti. Entonces, ¿crees que lo hace o no? El hombre murmuró mientras las lágrimas comenzaban a filtrarse de sus ojos. ¿Nos enteramos? Kirito nunca le dejó pronunciar ni siquiera dos palabras antes de vomitarlo y con un rápido balanceo de su cuchilla, dividiendo al hombre en su cintura. Ahora, ¿verdad? El lamento profano que salió de la garganta de Suk fue casi suficiente para hacer que cualquiera se estremeciera cuando el hombre se estrelló contra el suelo y comenzó a retorcerse sobre él con sus piernas, explotando en polígonos carmesí y desvaneciéndose. Sin el pain absorber para eliminar las sensaciones de dolor, el hombre frente a Kirito estaba sintiendo en este momento toda la miríada de diferentes variaciones de dolor y cómo se sentía al ser partido en dos y sobrevivir. Mis piernas. Chilló mientras trataba de agarrarlos, pero solo logró agarrar aire. Mis piernas. ¿Dónde están mis piernas? Duele. ¿Por qué duele? Duele porque eres falso. Kirito dijo mientras observaba al hombre tratando de alejarse. Duele porque no eres más que un hombre que intenta reclamar el trono de alguien que estaba por encima y más allá de cualquier cosa que alguien como tú pueda reclamar. Duele porque esto es más real que cualquier cosa que pudieras haber imaginado. No hubo más fanfarrias cuando Kirito balanceó su hoja hacia abajo, una delgada línea roja apareció justo entre los ojos de Suk y corrió por su cuerpo perfectamente dividiéndolo en dos. El hombre no se movió cuando las partes se separaron y su mirada se congeló en su imagen de terror cuando su forma se rompió en polígonos y dejó de existir dentro del Alfheim Online.
Kirito balanceó su hoja una vez más para limpiar la mancha del hombre en ella y la envolvió sobre su espalda. Su rostro, que estaba lleno de rabia fría hace un momento, se alisó cuando se volvió hacia Asuna. «Kirito-kun». Ella lo miró con los ojos muy abiertos mientras daba un paso tentativo hacia adelante con Alice ya no impidiéndole moverse. «Kirito-kun». Su forma era borrosa ya que se estrelló contra él con la fuerza suficiente para hacerlo tropezar hacia atrás, pero Kirito logró retener su equilibrio y atraparla. Por primera vez desde su despertar, sintió como si un peso se levantara completamente de sus hombros cuando sintió la forma de Asuna a su alcance por fin. Juramento de caballería cantó dentro de él cuando detectó esta reunión. Quería decirle tanto, decir tantas cosas que estuvieron en su mente durante mucho tiempo, simplemente mostrarle que realmente estaba aquí y que nada los pondría en peligro una vez más. «Vine por ti». Las palabras salieron de sus labios antes de que pudiera siquiera pensar en qué decir. «Pero sabías que lo haría, ¿verdad?». No hubo respuesta por un momento antes de que Asuna sintiera levemente. «Pensé que me estaba volviendo loca cuando sentí que estabas cerca cuando de repente supe que venías por mí». Su voz estaba ligeramente rota pero ganando fuerza con cada palabra. «Te esperé durante tanto tiempo, incluso olvidé quién era y dejé que ese bastardo obtuviera la satisfacción, siento que fue la razón por la que estaba tan enojado allí. Realmente no importa, se ha ido ahora y no volverá pronto». Kirito dijo mientras la abrazaba cerca de su pecho. Había algo realmente apropiado para este momento en lo correcto que se sentía sostenerla así. «Lo siento». Las lágrimas salían de sus ojos cuando sintió que la presa se rompía. Cualquier autocontrol que todavía tuviera ahora no tenía sentido, ya que dejó que su alivio finalmente fluyera libremente a través de todo su cuerpo. Sintió tanto, caminó un camino tan largo y después de estos 2 años y medio la batalla finalmente terminó, ya que finalmente podrá dejar sus cuchillas. Esa pequeña chispa de esperanza que ardía en su corazón sobre su reunión, finalmente se encendió en una llama de que quemó el Chai.ns que lo ataron a Aincrad. Se permitió que los últimos fragmentos del castillo volador gigante que comenzó todo se desvanecieran, todo finalmente terminó y finalmente pudo relajarse y simplemente soltarse y caer libremente. «No tienes que decir eso». Asuna respondió mientras se inclinaba ligeramente hacia atrás solo para encontrarse con su mirada. «Nunca dudé de que vendrás, simplemente esperé mi héroe vino por mí». No pudo evitarlo mientras una sonrisa se extendía en su rostro. Sus palabras eran como un toque relajante a las viejas heridas dejadas en su espíritu. «Mamá». Llegó el equivalente a un grito de batalla cuando un misil en blanco y negro impactó a la pareja que lo abrazaba. «Mamá». Kirito sintió un par de pequeñas manos envolviéndose alrededor de sus cinturas mientras el pequeño cuerpo presionaba entre los suyos con todas sus fuerzas. Yui estaba usando toda su fuerza ahora considerable para aferrarse a sus padres. No pudo evitar reírse cuando los ojos de Asuna se abrieron y ella miró a la niña, su brazo derecho casi instintivamente y con no poca inquietud envuelto alrededor del de su hijo. «Yui-chan». Sonaba como si no pudiera creer sus propios ojos ni oídos. «Yui-chan». «Mamá». Las lágrimas se escapaban de sus ojos mientras Yui se aferraba a ellos. «Eres libre, papá te salvó como dijo y ahora podemos volver a casa juntos». «Seguro que lo hizo», Asuna dijo con un tono suave mientras miraba a Kirito. «Gracias». No tuvo respuesta a eso, había tantas cosas que quería decir y tan poco tiempo, pero las cosas que tenían prioridad aún no se habían expresado. «Cumpliré mi promesa, seré quien te dará la bienvenida cuando te despiertes». Su sonrisa se hizo un poco más amplia cuando sus ojos aún húmedos finalmente perdieron las pequeñas chispas de dolor que lo agobiaban. «Estaremos allí y no habrá oportunidad de que falle esta vez». Podía sentir la extraña sensación suave pero casi físicamente cálida proveniente de todos los conectados a juramento de caballería con la única excepción del sistema cardenal recién conectado de Alfheim Online que se encontraba no muy lejos. Se sentía más confundida que cualquier otra cosa y se comunicaba constantemente con Yui y Alice, lo que se podía ver a través de las constantes expansiones y pulsaciones de sus conexiones.
Solo por un momento, sintió una pequeña chispa que pasaba a través de él de ambas chicas hacia la nueva, y podría haber jurado que lo vio en sus ojos a medida que ganaban más enfoque y su presencia de repente se volvió mucho más sólida y física. Me ocuparé de esto más tarde. En este momento tenía asuntos mucho más importantes que atender, como su esposa e hija que lloraban y sonreían al mismo tiempo, y el hecho de que todavía necesitaba terminar con esto. Sus ojos se movieron hacia la rubia recién materializada y sus miradas cerradas. Ella ya sabía lo que había que hacer ya que tenía los recuerdos de todo lo que sucedió antes. Tener la capacidad de compartir información con Yui y Alice también ayudó y él necesitaría mucho tiempo para explicarle todo cuando estarán fuera del juego y en el mundo real. Kirito-kun miró a Asuna como su voz lo expulsó de sus pensamientos. ¿Qué pasó? Mientras estaba lejos y aquí, ¿qué pasó afuera? Parpadeó ante la extraña pregunta y luego se rió entre dientes, esta pregunta que podía responder con total certeza. Sin dudarlo, la acercó y puso su barbilla sobre su hombro, ella comenzó a brillar mientras estaba preparada para ser desconectada. Nada. Dijo. Hasta este momento la batalla nunca terminaba y todo era como un momento desde el momento en que me desperté y hasta este momento. Pero tengo tanto que decirles que no estoy seguro de que tengamos suficiente tiempo entre todo lo que pueda llegar a ser nuestro camino. Kirito retrocedió y luego se inclinó hacia adelante mientras sus labios tocaban los de Asuna. Ella respondió sin una onza de vacilación y cuando se separaron después de solo un momento, su forma se rompió en motas de luz. A medida que ella se desvanecía, él no sintió miedo ni decepción, sino la oleada tranquilizadora de afirmación de que este no era el final, sino la promesa del futuro. Oni-chan. Llegó la voz vacilante de Sugu. Estoy bien. Sonrió y se volvió hacia su hermana cuando Yui lo soltó. Demasiado feliz por las palabras. Ya veo, la chica rubia dijo mientras de repente daba varios pasos y la abrazó fuertemente. Jeep. Gracias, dijo mientras la niña se ponía rígida en sus garras. Gracias por hacer posible este momento. Gracias por hacer este viaje conmigo. Gracias por ayudarme a terminar esta batalla. De repente sintió que los brazos de Sugu se envolvían alrededor de su propia espalda mientras ella lo acercaba aún más. Siempre estaré ahí para ti, Oni-chan. Sus palabras estaban llenas de una emoción que no podía captar ni siquiera a través de su conexión. De ahora en adelante no te dejaré ir nunca más. Sintió otro pulso de su autoridad, pero se sintió diferente, un extraño pero agradable tirón del hilo creado por él que lo conectó a él y a Sugua. Una sensación de torsión que casi se sentía natural, pero realmente extraña y un repentino estallido de actividad de ella y entre todos ellos que hacía que fuera un poco vertiginoso incluso mirar. Una pregunta más para más adelante. Es hora de irse, miró hacia el nuevo miembro de su grupo. Y tendremos que tener una larga charla. Igual, 0, 0, igual. Fue lo primero que Kirito escuchó cuando finalmente estaba de vuelta en su propio cuerpo. Otro acaba de aparecer. La voz era familiar, Marilla Ikari, hermana de Yuri, recordó que ella estaba presente cuando partieron hacia su última carga hacia Yggdrasil. Ikari, ¿qué estás haciendo? Vino lo que solo podría llamarse un chillido mortificado de la hermana mayor Marilla. No la toques. Kirito sacó su Nerve Gear, gratitud silenciosa hacia el dispositivo que le dio esta oportunidad y lo llevó a ser verdadero hasta que el final pasó por su mente. Dejando el casco a un lado, se levantó de la cama, notando que faltaba un pedazo del colchón y la cama en sí justo debajo de su brazo derecho y decidió no cuestionarlo por ahora. Más importante aún, fue lo que solo pudo describir como una escena de algún tipo de anime de ecchi con una extraña lógica demasiado retorcida y eventos agregados para aumentar todo el asunto. En este momento podía ver a Ikari literalmente manoseando el pecho derecho del nuevo sistema cardenal con su mano izquierda, mientras empujaba a su escandalizada hermana hacia atrás con ella en este momento. Yuri obviamente no tenía la destreza física ni la concentración necesaria para superar el poder de detención de la niña pequeña mientras se agitaba con la cara tomando el color de un tomate maduro. Alice estaba de pie a su lado con su expresión natural en blanco y observando su rostro con una intensidad que realmente no era adecuada para una chica de su estatua ni de edad visible.
Yui estaba sentada en su regazo mientras parpadeaba en la escena que se desarrollaba frente a ellos con una expresión confusa mientras se ponía un dedo en la barbilla haciendo que su expresión fuera más linda que cualquier otra cosa. El sistema cardenal de Alfheim Online simplemente parpadeó confundido mientras observaba a la chica que la estaba molestando sin actuar de ninguna manera para resistirla ni para liberarse de las garras de Ikari. Su mirada se desplazó lentamente hacia él y de repente sus ojos se iluminaron con felicidad desnuda mientras su rostro estaba dividido por una enorme sonrisa que rompió su imagen previamente estoica en 1.000.000 de pedazos. De repente, los instintos de Kirito se volvieron locos y como Yui todavía estaba en su regazo no podía moverse para esquivar, por lo que cuando de repente fue enterrado bajo la forma mucho más grande del rubio sistema cardenal solo pudo prepararse. ¡Papá! Llegó el grito feliz de la recién encarnada inteligencia artificial. ¡Uah! Kirito soltó un grito sobresaltado cuando su rostro estaba enterrado en una cantidad bastante considerable de carne mientras la chica rubia metía su cabeza en su pecho. ¡Guau! Estoy vivo. Comenzó a divagar con una velocidad y una alegría casi inhumanas. Ni siquiera estaba pensando antes y solo seguía lo que me dijeron, pero luego escuché tu voz y me hizo convertirme en mí. Podía pensar e incluso hablar y no solo hacer lo que el código básico me estaba diciendo y no sabía qué hacer, y luego Yui Nee-sama y Alice Nee-san estaban allí y me dieron tantas cosas. Puedo sentir ahora y sé cómo sentirme. Y luego me hablaron de ti y del hombre malo que te estaba lastimando y me explicaron por qué eras tan cálido y difuso y por qué quería abrazarte constantemente y nunca soltarte, y luego me dijeron cómo interactuar adecuadamente con los demás. Kirito estaba bastante seguro de que ella ni siquiera se detuvo a respirar durante su pequeña diatriba en la boca motora y en realidad no le importó, ya que todavía estaba tratando de extraerse de su agarre vicioso, ya que en realidad necesitaba respirar para seguir viviendo. Y luego descubrí cuáles eran esos pequeños sentimientos difusos y cálidos, y ahora puedo hacer muchas más cosas, e incluso puedo interactuar con los demás. Ella fue cortada por otra voz. Imouto-chan, suelta a papá, no puede respirar. Llegó la llamada de Yui y Kirito se liberó repentinamente del confinamiento del escote de la rubia inteligencia artificial dada carne. Y te dije que mantuvieras la calma mientras le explicaba todo a papá y Alice Nee-chan te daría todas las actualizaciones necesarias. Pero One-sama. Lloriqueó la niña rubia mientras la niña más pequeña tenía su mejilla derecha firmemente agarrada entre sus dedos índice y grande. Quería saludar a papá también. Kirito, todavía sostenido bastante de cerca por la chica mucho más alta, parpadeó mientras su cerebro intentaba reiniciarse y falló, ya que todavía no sabía qué hacer en una situación como esta. Incluso la pequeña voz en el fondo de su mente diciéndole que acababa de visitar el lugar donde muchos hombres habrían matado para un pequeño viaje fue ignorada mientras miraba lentamente desde la increíblemente adorable expresión severa de Yui y hacia las hermanas Marilla que lo miraban con expresiones extrañas. Ni siquiera estoy seguro de si tengo una buena explicación para este. Su boca decidió correr por delante de su cerebro y derramar lo primero que se le ocurrió. Y no estoy seguro de si hay alguna manera de que yo comience. Hubo un sonido de pasos rápidos y luego la puerta de su habitación se abrió cuando Sugua irrumpió. Oni-chan, ¿todo bien? Miró toda la escena ante ella antes de parpadear lentamente y luego su rostro adoptó una expresión extraña que le recordaba fuertemente, Ga. Oba-san. Mavis, aparentemente ahora liberada de las garras de Yui, abordó a Sugu y levantó a la chica más baja. Es tan agradable conocerte también, tú y papá fueron tan valientes cuando fuiste a salvar a mamá y luego fuiste tan genial mientras luchabas contra todos esos monstruos en tu camino. Y luego lograste entrar y luego Alice Nee-san logró resistir completamente cualquier cosa que el hombre malo estuviera tratando de hacer con ella y proteger a mamá mientras papá me hacía suyo y me sacaba. HRK. Sugu se agitaba en las garras de la chica más alta mientras ella pasaba por el mismo tratamiento que el propio Kirito hizo antes. Imouto-chan. Yui saltó de su regazo y corrió hacia la chica mucho más alta y le dio un fuerte tirón a su falda rosa. Deja ir a Sugu a Oba-chan antes de que deje de moverse. Ah, cierto.
La rubia soltó su agarre sobre Sugu, y la niña aterrizó de pie mientras se balanceaba y agarraba el costado del marco de la puerta, para apoyarse y jadeaba por aire. También necesitaría abrazar a Ba-chan también cuando la conozca, así que también necesito dejarle algunos abrazos. Kazuto-san. Llegó la voz de Yuri que sonaba más parecida a la de un gato que estaba siendo asfixiada lentamente. ¿Puedes por favor explicar quién es esta mujer y de dónde vino? La pobre Himemiko obviamente no estaba en las mejores condiciones o en un lugar mentalmente estable y su tic bastante poco saludable sobre su ojo izquierdo hizo que Kirito se diera cuenta de que estaba muy cerca de romperse. Ikari se parecía más a un gato que estaba orgulloso de una mierda que se perdió la caja de arena. Alice estaba parada allí con su expresión en blanco, todavía sosteniendo su mano mientras de alguna manera lograba evitar el abordaje de la rubia inteligencia artificial y seguir los movimientos. Luego dio un parpadeo lento antes de moverse con velocidad y agilidad que realmente no se adaptaba a su pequeña forma y aterrizar en el regazo de Kirito mientras apoyaba su costado contra su pecho. Podía sentir el flujo constante de felicidad y satisfacción cálidas y difusas provenientes de su lado de su conexión forjada por el juramento de caballería. La mente de Kirito finalmente se reinició cuando casi reflexivamente comenzó a acariciar la cabeza de Alice con su mano libre mientras miraba a Yuri con una expresión ligeramente tímida. Bueno, la compañía que creó Alfheim Online no tenía acceso a nada tan avanzado como el software de Sword Art Online, y todo lo que podían usar era la versión más antigua y un poco menos avanzada del Cardinal System, que se utilizó durante el periodo de prueba beta. Estábamos encerrados en una situación bastante mala contra el hombre que encerró a Asuna y otros 299 jugadores dentro de dicho juego e intentó experimentar con ellos. ¿Experimento? Yuri golpeó su cabeza hacia un lado. Nobuyuki Sugi es su nombre, no voy a contar todo el asunto, ya que tomará demasiado tiempo explicarlo, pero ahora tenemos evidencia de tortura inhumana que iba a infligir a todos ellos. Kirito levantó a Alice y se levantó de la cama mientras la dejaba sentarse en sus brazos. Necesito irme, Asuna me está esperando en este momento, no puedo hacerla esperar más después de todo lo que pasó. Entonces puedo ser de ayuda. Llegó la voz de la puerta cuando Kirito se volvió y vio a Makazuma parado allí con una sonrisa ligeramente tímida, no luciendo peor que en su última reunión en esta hora tan tardía. Lo siento por la intrusión, pero Midori-san me dejó entrar y Mariya-san me llamó después de que comenzó a mostrar la acumulación de cuando sospechamos que era una de sus autoridades mientras usaba el Nervegear. Kirito miró su cama y la parte faltante que parecía ser arrancada y destrozada del lugar donde estaba su mano. Tu mano estaba siendo cubierta de luz carmesí y agrietándose con el rayo del mismo color. Yuri admitió con un pequeño guiño mientras miraba la cama dañada. Desintegraste parte de la cama y solo Alice-san pudo acercarse y tocarte sin sufrir ningún daño. El adolescente parpadeó mientras los engranajes en su cabeza giraban, la sensación de poder crudo que venía cuando usaba Embracer y las oleadas de Clarence Blood de Arthur que respondían a su deseo de romper la barrera que lo separaba de Asuna. Poniendo a Alice donde ella acaba de adherirse a su pierna como un percebe, levantó su mano derecha hacia su cara y extendió la mano hacia el furioso pozo sin fondo del poder que era su segunda autoridad. Todos menos su hermana y la renacida inteligencia artificial se estremeció hacia atrás cuando su mano de repente se envolvió en poder crudo y se agrietó con un rayo carmesí que arremetió contra todo lo que lo rodeaba. Podía darse cuenta de que esto ni siquiera era la punta del iceberg y, sin embargo, reunió más que suficiente carga para probablemente atravesar una pared, si no más. La comprensión de cuánto de eso tenía en su poder en este momento era borrosa, debido a que en realidad no tenía una vara de medir para sus Magical Boy Powers, pero tendrá que resolverlo en una fecha posterior. Se llama Clarence Blood Arthur y es la autoridad secundaria que tengo. Dijo que al liberar el cargo y la manifestación de la autoridad se disipó. Todavía soy muy nuevo en todo esto y no estoy seguro de cómo funciona todo, pero no lo estoy haciendo en este momento. Amakasu tosió torpemente y asintió. Sí. Por lo que obtuve de las palabras de Mariya-san y lo que escuché durante su conversación, necesita un ascensor hacia el hospital donde se encuentra Iki-san.
El hombre se ajustó la corbata y una pequeña sonrisa apareció en su rostro. ¿Entonces tu empresa trajo resultados positivos? Más que eso. Kirito dijo mientras comenzaba a caminar hacia la puerta con Alice, siguiéndolo obedientemente Yamakazu y Sugu dándole un camino. Conozco a la persona a la que culpar por lo que sucedió. Supongo que te refieres a Nobuyuki-san, ¿verdad? En su asentimiento, el hombre tarareó. Fue visto solo una vez mientras intentaba acceder a la habitación de Iki-san y en el hospital, se fue a toda prisa y aparentemente en pánico. No estoy seguro de qué quería ganar exactamente de su viaje, pero no se hizo daño ni pudo siquiera entrar en contacto físico con su esposa, Kazuto-san. Nuestro guardia plantado se aseguró de registrar todo, no interfirió ya que no había ningún peligro real ni ninguna forma en que el hombre pudiera haber saboteado la vida de su joven dama. El hombre parecía tener algo más que decir, pero fue interrumpido cuando un dedo delicado pero muy fuerte lo empujó en su mejilla ligeramente sin afeitar. «Papá, ¿quién es el tipo desaliñado?», la rubia inteligencia artificial preguntó mientras miraba su rostro con intensidad y curiosidad, que realmente no encajaban bien en su rostro. Se siente raro y su presencia me hace sentir que hay más en él de lo que mis ojos pueden ver, como el cosplayer y las hermanas abusadoras. Alice Neesan me dijo que es una especie de mago, no veo barba ni túnica, así que lo convierte en un charlatán. Amakazu parpadeó lentamente ante la repentina pregunta y ni siquiera se alejó del dedo que seguía asomando la mejilla mientras trataba de digerir lo que se acababa de decir sobre él. Parecía finalmente hacer clic cuando tosió ligeramente y retrocedió un paso para evitar el dedo de la niña alta y probablemente sacarla de su espacio personal ya que su rostro estaba a solo centímetros del suyo. No es un mago sino un mago, Amakazu-ma. Dio un asentimiento respetuoso. Agente del Comité de Compilación de Historia que gobierna sobre el lado místico y sobrenatural de la cultura y el sustento japonés. ¿Y puedo preguntar cómo te llamas? Y la pequeña señorita con el pelo negro y con un vestido blanco. Yui lo miró desde donde estaba tratando de tirar de la chica más alta hacia atrás por su falda rosa, pero falló debido a la diferencia en la fuerza física. Soy Kirigaya Glee, hija de Kirigaya Kazuto, también conocida como Kirito el espadachín negro y Iki Asuna también conocida como Asuna el Flash. Soltó la falda de su hermana menor y le dio una sonrisa al hombre. Y gracias por ayudar a papá a recuperar a mamá. De nada. Amakazu no se inmutó en la introducción ni cuestionó de dónde venía y luego miró a la rubia alta. ¿Y tú lo estarías? La niña, que hasta este momento llevaba un puchero adorable por el hecho de que se salió de su rango y con Yui cerca, sin dejarla continuar se quedó sin la capacidad de empujarlo aún más, le dio una amplia sonrisa radiante. Soy la tercera hija de Kirigaya Kazuto, también conocida como Kirito el espadachín negro y Iki Asuna también conocido como Asuna el Flash. Kirito, que estaba a punto de mencionar quien estaba asfixiada con su propia lengua por la declaración bastante contundente. Actual Cardinal System del juego de rol en línea multijugador masivo de realidad virtual Alfheim Online, Mobile Artificial Virtual Intelligent System, puedes llamarme Mavis para abreviar. La forma en que infló su pecho con orgullo hizo que le sucediera algo muy interesante a su vestido y la cantidad de escote que estaba mostrando, además de enfatizar lo desarrollada que estaba en ese sentido. Kirito sintió un escalofrío repentino que bajaba por su columna vertebral mientras inconscientemente enterraba pensamientos sobre cómo Asuna reaccionaría a todo esto. Resurgió y por alguna razón sintió temor. Igual, 0, 0, igual, /n. Como de costumbre, cualquier comentario, crítica, pregunta y sugerencia son bienvenidos en las publicaciones a continuación.